Esta es La Hora del Necio, un espacio para la comunicación alternativa. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Hora del Necio. ¿Dónde está Tito? Sí, Juan Tito. Tito no ha llegado. Saludamos a los escuchas de Arauca a través de Radio Meridiano 70, a los amigos que nos siguen por internet a través de la plataforma del Movimiento y la plataforma Venga Le Cuento. Desde Uruguay, doña Lorena Pinzón. ¡Bravo! ¡Yo! Don Germán Ávila Niño. No, yo no voy a decir nada hasta que no llegue Tito. Desde Bogotá, doña María Fernanda Sarmiento Bonilla. ¡Ánimo, gente, que hoy es otro día gris, bonito en Bogotá! Y quien les habla, Mauricio Rodríguez. Hoy el máster de la consola no está, pero vámonos de una vez a las palabras misteriosas. Ay, María Fernanda se fue. La palabra misteriosa de hoy es... En la hora del necio, palabras misteriosas. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta. En las palabras misteriosas del día de hoy, hemos querido traer ese debate que en la última semana ha conmovido al país porque un candidato a la presidencia decidió proponer que los soldados de Colombia, los que se están dando plomo todos los días, además de dar plomo, también tengan derecho a la educación. Eso tiene, ¡Ay, no! Tiene indignados a las altas cúpulas del ejército, a los viejitos veteranos que nunca hicieron la guerra pero vieron morir a miles, y también obviamente al ministro y a los que eso les implicaría grandes costos. No es cierto. Primero que todo, los viejitos no vieron morir prácticamente a nadie. Ellos asistieron a los entierros generalmente. O sea, ellos se morían lejos de su vista y ellos lo que hacían era asistir a los entierros, dar los abrazos, todo ese tipo de cosas. Sí, exacto, y tal cual. Lo otro es que, ¿qué fue lo que dijo Petro? Petro nunca dijo, oiga, es que, por favor, como ustedes son tan esto o tan lo otro, porque mejor no estudian. No. Petro lo que dijo fue que quería cualificar las fuerzas, ¿no? No. No entiendo. Cuenten qué fue lo que dijo Petro. A ver, écheme en el chisme que yo no sé nada. Vea, póngale cuidado, Mafe. Te voy a orientar, Mafe, te voy a iluminar. Vamos a por darte la favor, luz. con tu rayo poderoso varonil. Con mi poderoso rayo inteligentizador. Mira. A ver, ¿Qué fue lo que dijo Petro? Petro dijo, lo que pasa es que los miembros de las Fuerzas Armadas han estado marginados, han estado excluidos del sistema educativo y parte de las dificultades de este país es que muchas la falta de oportunidades hace que mucha gente desafortunadamente termine viendo las fuerzas militares y la policía como una opción. Hombre, eso no es mentira. Eso no es Ni es la primera vez que en política eso se dice. Yo recuerdo que en otras campañas se ha dicho, queremos que los jóvenes estén en la educación y no en la guerra. Eso se ha dicho muchas veces, sino que ahora se genera todo un escándalo precisamente para intentar buscar por dónde hacerle campaña negativa al candidato Gustavo Petro. sí, es el desprestigio contra Petro y es un tema que ya viene rondando desde hace muchísimo tiempo, más o menos desde el 2016, cuando ya se firman los acuerdos de paz y empezamos con la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer con unas Fuerzas Armadas colombianas que son enormes, que son gigantes, que hasta alcanzan los números más altos de América Latina y alcanzan los números de las Fuerzas Armadas militares en Brasil? Exacto. Un saludo, ya que estamos hablando de saludos, al sargento del ejército Ricardo Bastidas Loaiza, que sale con sus investigaciones por haber echado tiros al aire borracho. En plena ley seca, ¿no? En plena ley seca.
que está investigado por la masacre de Apartado, a decirle a Petro que nunca va a acabar con las fuerzas militares. El man no dijo eso. El sargento del ejército ahí le dice, mire, yo le apuesto lo que usted quiera a que nunca va a acabar con las fuerzas militares. A que nunca va a ser presidente. Y que, bueno, además que nunca va a ser presidente. Independientemente de si es presidente o no, nadie ha mencionado que se va a acabar con las fuerzas en Colombia, con las Fuerzas Armadas, ¿no? No, exacto. Entonces, todos los mensajes de tergiversación, la de este señor que ahora está vinculado a una masacre, y la de otros comentarios que intentan sacar el debate de donde es, pues precisamente se hace en un marco de campaña oscura, en donde gente como J. Rendón están asesorando a las grandes campañas de los grandes poderosos precisamente para intentar sacar los debates de donde son. Lo cierto es que a este país le sirve que sus militares, que sus policías estudien, porque hemos visto durante años la represión del ejército contra los propios campesinos, hemos visto lo del SMAT, la cantidad de violaciones de derechos humanos cometidos por el SMAT son enormes. Yo no sé si en América Latina hay un país donde la policía sea tan violenta y tan agresiva y tan, como el SMAT. Inhumana. Me indigné todo. Primero le respondo a Mauricio, sí hay. Últimamente en Argentina, desde el ascenso de Macri a la presidencia, la fuerza militar y la policía han estado bastante agresivas en las movilizaciones. Ustedes han visto que hace algunos meses la protesta contra, digamos, una reforma pensional que se hizo en Argentina, la policía golpeó a los ancianos. Entonces, digamos que la cosa no es exclusiva nuestra tampoco, por un lado. Sí. Por el otro, se me olvidó lo que les iba a decir, entonces pueden seguir hablando ustedes. Claro. Es que ya los años no llegan solos, compadre. La cosa se olvida y más encima ya está en el país donde uno se mete macoñita. Tiene que cuidarse, compadre. La sabrosa. Yo lo que iba a aportar en términos de contenidos al programa es que el debate sobre qué hacemos con unas fuerzas militares tan grandes en este país donde hay tanta inequidad y tanta falta de oportunidades para las personas, pues el debate lo coloca Petro. Y bueno, viene la tergiversación, etcétera, etcétera, pero a nosotros sí nos correspondería como medio responsable de comunicación pues empezar a pensar qué es lo que hacemos con unas fuerzas armadas tan grandes en un país donde empieza a rodar un proceso de paz y en donde no solamente deberíamos ofrecerles oportunidades a las guerrillas que se están desmovilizando, a las poblaciones que tienen que salir del cultivo de coca y del narcotráfico, sino también a los policías que en teoría ya no necesitaríamos tanto y que deberían estar cumpliendo otras funciones sociales. Pues es que esas fuerzas toca ponerlas a trabajar en lo que son. Por ejemplo, el ejército sirve para cuidar las fronteras, ¿no? ¿No es para eso que tienen que trabajar? La policía se supone que la policía tiene que estar para brindarle seguridad ciudadana a las personas en los centros urbanos. Y por ejemplo, yo vi una cosa muy interesante en alguna zona del país donde hay un batallón de ingenieros. Hombre, había una cosa de las que se jactaban algunos de los militares en redes y es que ellos son los que construyen los mejores puentes en los sitios más alejados. Hay un batallón de ingenieros, hay batallones de millones de cosas, pues trabajen. De todas maneras, con todo el respeto que se merece nuestro glorioso ejército, yo vi construir carreteras 4 carriles. En muy pocos días por gente que no son ingenieros, pero que lo hacían rapidísimo por esa zona que llamaban zona de despeje. Pero lo que es verdad es que cada vez más los ejércitos, los grandes ejércitos, pues profesionalizan a sus soldados porque algún día van a tener que dejar de ser militares y van a tener que hacer una cosa diferente a ser celadores o paramilitares. Eso es verdad, eso sucede en la mayoría de los países del mundo. Vea, lo que yo iba a decir, ya me acordé. Me tengo que volver como 6 años en las intervenciones que acabamos de hacer, pero sí, ya me acordé. A ver. Lo de JJ Rendón. Oigan, yo no sé por qué nosotros en Colombia tenemos la maravillosa costumbre de utilizar esos eufemismos. A una paramilitar como la Gata se le dice polémica empresaria. ¿Sí? Empresaria, sí, polémica, sí. Una polémica empresaria. A un hablador de mierda profesional, mentiroso, tramposo, como JJ Rendón,
se le dice estratega político. A mí me da mucha pena, pero si JJ Rendón es un estratega político, nosotros en la hora del necio... Somos periodistas. No, nosotros somos periodistas complejos. Somos postdoctorado en periodismo y telecomunicaciones. Por favor, en la neutralidad de él y la nuestra, que más o menos es la misma. No, me da pena, pero nosotros no le estamos cagando la vida a nadie. No. Perdón. Nosotros le estamos cagando la vida a todo el que podemos. Lo que pasa es que nuestra caca no alcanza a ser lo suficientemente grande. Porque a la mitad de la gente que nosotros queremos que nos oiga, ya todos estaríamos viviendo fuera del país, marico, nos han sacado corriendo. A nosotros no nos oye nadie, el problema es ese. Si yo tuve que escuchar una emisora paisa diciéndole analista político a Popeye, calcule cómo está esto, calcule cómo está esto. ¡Diosas! Mire, y volviendo al debate del comentario sobre Petro, del comentario de Petro, también hay que analizar quiénes son los que componen la fuerza pública, quiénes son los que componen las fuerzas militares, qué estratos de personas, qué clases sociales de este país son los que componen las fuerzas militares. Los estudiantes mayoritariamente de estratos 5 y 6. Ingeniería, los estudiantes del Bosque que terminan postdoctorado en política pública, los de la Javeriana, no, son personas efectivamente marginales de esta sociedad que no tienen otra opción que meterse de tombos y de milicos. Pero es que el sistema de acceso al ejército en Colombia es absolutamente elitista. Hay 3 sistemas de acceso. El del soldado raso, que entra por la vía del servicio militar obligatorio, que es la mayoría. Exacto, el de los pobres que quieren hacer carrera militar, que máximo pueden llegar a sargento, porque hasta ahí llega, que es lo que se llama la escuela de suboficiales, que es para la escuela militar de los pobres, y la de los ricos, que además tienen que mostrar mucho dinero y una tradición familiar de verdad alta, que son los que tienen derecho a ingresar a la escuela de oficiales, es decir, a ser tenientes para arriba hasta llegar a los generales de 3 soles. Entonces el ejército colombiano, un muchacho pobre, así dedique toda su vida al ejército, nunca podrá llegar a ser general, porque los sistemas de ingreso al ejército son eminentemente elitistas. Entonces aquí le tienen miedo, efectivamente, a que esa tropa se forme para que pueda hacer cosas diferentes cuando la lucha elitista por el poder del ejército no le dé ninguna oportunidad mayor de ascenso. Son elitistas y xenófobos. Imagínense que yo, en algún momento que trabajé en un estadio en Bogotá, de los más grandes, porque como hay tantos, trabajaba con mayores de la policía en Bogotá. Suboficiales. Mayores de la policía. Y es de todos los mayores con los que yo trabajé, que fueron, pongámosle, unos 30, solo trabajé con uno negro. Uno. Sí, no. Sí, claro. Miren ustedes, yo tuve que estar el 20 de julio en Buenaventura, viendo la ceremonia del Día del Ejército, porque acá en Colombia celebran el Día del Ejército, como decía Germán antes sobre los eufemismos, el día que el ejército no peleó, porque el 20 de julio de 1810 ni había ejército, ni pelearon, ni liberaron a nadie de nada. Sin embargo, se celebra el Día del Ejército el 20 de julio. Y ustedes vieran, obviamente, la tropa que marchaba, los soldados, los rasos, y arriba, la cúpula, pues todos generalotes y todos súper blancos y todos súper ricos, y efectivamente el único negrito era el alcalde, y ahora el alcalde que ahora está preso. Entonces, eso es lo que le molesta a la dirección, a la cúpula del ejército. No, y les molesta no solamente lo que dice Petro, sino todos los escándalos que alrededor de las fuerzas militares se tejen. Es que es una institución con todos los males posibles habidos y por haber de la humanidad. Son xenófobos, son racistas, son machistas, son patriarcales, son jerárquicos. ¿Cuántas veces no hemos tenido que escuchar denuncias de violaciones y de abusos? Un montón de cosas en las fuerzas militares. Sí, cierto. Para terminar, yo quiero decir una cosa. Primero, no solamente la propuesta de ¿Pero qué vamos a terminar si usted está empezando? Sí, el problema es ese, mano, el tiempo. Vea, no solamente la propuesta de dar educación a las personas que hacen parte de las fuerzas militares es fundamental, primero. Segundo, también es necesario cambiar la manera como se forman esos soldados, incluyendo o empezando por los soldados rasos. Porque no es un secreto para nadie que el soldado que llega debe ser sometido a una serie de maltratos y ultrajes brutales. O sea, la mayoría de esos muchachos son sometidos a unas presiones y unas vejaciones increíbles, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que cambiar, porque eso es lo que hace que esos muchachos salgan de ahí, de esos batallones, de esas escuelas de policía, resentidos a romperse contra todo el mundo y a romper a todo el que pueda.
Entonces, lo que hacemos es formar. Usted lo que está diciendo es que Colombia tiene que salir del formato de educación militar de la Escuela de las Américas, Ese mismo. Que enseñó en eso mismo estaba pensando Germán, exactamente en eso. Exactamente lo mismo. En esas mismas palabras y al mismo tiempo que usted. Y con la voz de Mauricio, además. Exacto, con las mismas palabras. No, mentira, con las mías, que son más grandes. Pero lo que hay que hacer es romper ese esquema, hermano. No puede ser que nos convirtamos en ser a un muchacho bien llevado del putas, que viene de una familia muy pobre, llegue a un sitio donde lo agarren a pata, lo puteen, lo laven, lo levanten a tablazos en la mañana, lo violen, lo jodan, lo rompan, y ese es el que va a salir, se supone que a defender a la gente con un fusil en la mano. Cuida. Sí, cierto. Ese es el que nos va a cuidar. O que en Colombia, por ejemplo, a un general de la policía lo saquen de la policía no por la cantidad de violaciones a derechos humanos cometidas en los paros agrarios, sino porque denunció a unos muchachos homosexuales dentro de la tropa y permitió que eso siguiera pasando. O sea, eso tiene que cambiar definitivamente. Aquí tenemos que volver al debate. Un ejército retrasado, atrasado, sin formación, es un ejército que se vuelve violento. Una policía sin formación se vuelve violenta. Y si Petro es presidente, pues la educación va a llegar a la tropa, así no le guste a los generales. Sí, vamos a hacerle fuercita a la cosa, vamos a decirle, invitar a los compañeros policías, militares, guardias que hacen parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, que se piensen un poquito si es ese escenario tan xenófobo, racista, clasista que ellos viven, es el que quieren continuar, así amen y adoren a su ejército. Bueno, pues entonces intentemos cambiar esa atrocidad que tenemos, que son las personas que nos cuidan y que cuidan este país. ¡Listo! ¡Tatán! Muy bien. ¡Tan, tatán! Muy bueno. ¿Algún saludito por ahí para los amigos, los que nos escuchan? Yo quiero saludar al señor Manuel Antonio Vargas, que nos ha escuchado algunas ocasiones desde por allá de uno de los pozos petroleros del Putumayo. Muy bien, saludos. Me encanta, Manuelito, me encanta. Un abrazo. También saludar a Fabián, a Ronald y a Jorge Arias, que nos escuchan y nos mandan mensajitos, a la gente del Centro de Evaluación de los Andes que también por ahí echan comentarios de vez en cuando. Saludito al doctor Juan Manuel Santos Calderón, que nos escucha, nos escribió por estos días por interno, que tiene que desatrasarse con las otras 72 temporadas que no ha oído, que qué pena. Y yo quiero saludar a nuestra audiencia en Radio Meridiano 70 de Arauca, que a partir de ¡Arpa! Tendrá la oportunidad de escuchar La Hora del Necio. Entonces, nos vamos, esto fue todo. Hasta luego, chao. Esto fue ¡Chao! La Hora del Necio. Y después de hablar tanta... se acabó esto. Se acabó La Hora del Necio.